Gracias por continuar con nosotros y vamos a pasar ahora al análisis de otro tema. Generalmente cuando se hace análisis de discurso se tiende a decir que importa lo que se dice, pero también cómo se dice, es decir, que importa tanto la forma como el fondo. ¿Y esto por qué lo decimos? Justamente porque uno de los temas más polémicos de esta semana fue el anuncio por parte del presidente del apoyo que iba a brindar Estados Unidos para la investigación que se está llevando a cabo en la SAT, y específicamente iban a pasar el polígrafo a varios funcionarios. Pero en sí esto no hubiera llamado posiblemente tanto la atención, porque se sabe que Estados Unidos mantiene pues colaboración permanente y cooperación con el país, sino fue justamente el momento. Y el momento fue cuando el licenciado Gustavo Martínez renuncia a su puesto como secretario general de la presidencia. Eso pues llamó mucho la atención, hubo muchas críticas, por un lado porque era una manifestación más de la pérdida de poder político del presidente, pero también hubo algunas expresiones en cuanto a la pérdida de soberanía nacional y hubo mucho malestar precisamente por eso. Adicionalmente a eso, la Unión Europea finalmente marca una posición mucho más clara política, diciendo pues que ellos veían que el mejor escenario para el país era la permanencia del presidente en sus funciones hasta el 14 de enero del 2016, siempre y cuando pues se siguiera el combate a la corrupción e impulsando iniciativas para fortalecer la transparencia de la gestión pública. Otros hechos particulares tuvieron que ver con la destitución de varios funcionarios, específicamente del Ministerio de Gobernación. Uno de ellos fue el director adjunto de la Policía Nacional Civil y otro el director de Migración. Y finalmente, para cerrar este cóctel de acontecimientos, estuvo también la no grata o el no grato recibimiento del presidente de la República a la portuaria Quetzal, en donde fue recibido con abucheos y pancartas. Porque llegó a cerrar una terminal, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí, así es. Yo creo que se reafianza esta semana el respaldo que continúe su gestión el presidente Otto Pérez Molina, con la condición de que limpie la mesa. Y limpiar la mesa significa despojarse de sus cuadros más cercanos, pero también más señalados y más susceptible de malversaciones en la administración pública. Gustavo Martínez no solo es el yerno del presidente y el abogado que le da validez jurídica a todos los nombramientos de la presidencia, sino el hombre que Otto Pérez Molina quería llevar de magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Incluso se le hablaba como un posible presidente del organismo judicial. Es también un hombre que, como se ha publicado ya, ha enriquecido su patrimonio injustificadamente, compró en un año 3 bienes inmuebles por más de 3 millones de quetzales, cuando él ganaba 37,000 al mes. Y los compró con descuento. No sé si los compró con vales de la gasolina que no hay en la Policía Nacional Civil, pero Gustavo Martínez tenía señalamientos de conflicto de intereses, de malversación, y es hasta ahora que el presidente se despoja de él, cuando pareciera que se está desligando de sus cuadros con los que tiene más problemas. Y lo que quiere el presidente es dar el mensaje de: miren, estoy limpiando migración, estoy limpiando la policía, estoy limpiando la SAT, estoy aceptando colaboración de los estadounidenses para pasar polígrafos, me despojo de mi secretario. ¿Puedo intervenir yo ahí? Es que, como lo estás poniendo, es el presidente quien tiene la iniciativa. Y a mí me parece que el presidente ha dejado de tener la iniciativa. Que la iniciativa la tienen, por una parte, la Comisión Internacional contra la Impunidad, y por la otra parte la tiene la Embajada de Estados Unidos. Por eso no es válido que se compare con el gobierno de Michelle Bachelet. Es absolutamente absurdo, penoso que se compare con el gobierno de Bachelet. La señora Bachelet, en cuanto se descubre que su nuera y su hijo están involucrados en un conflicto de interés por negocios inmobiliarios, de inmediato le pide la renuncia a su hijo, anuncia medidas concretas, le pide además la renuncia a todo su gabinete y renueva su gobierno en un intento por recuperar credibilidad, que en una sociedad bastante más desarrollada y bastante más educada que la guatemalteca, como la chilena, le va a costar mucho a la señora Bachelet volver a recuperar el crédito con el que llegó a la presidencia. No está recuperando el crédito, está salvando su cabeza. Pero Pérez Molina aquí lo que está haciendo, es mi impresión, es obedeciendo a los dictados que le dan, que a mí me parece que es razonable que obedezca en términos generales. No creo que sean dictados negativos para nuestro país, pero me parece que es absolutamente vergonzoso que hayamos llegado a una situación en la que es necesario la tutela, que te tomen de la manita para enseñarte cómo cobrar impuestos sin robártelos,
cómo administrar las aduanas sin que dejes entrar precursores químicos o drogas o armas o yo no sé qué otras cosas. ¿Cómo administrar migración sin que estén entrando indocumentados? Si el presidente hubiera querido cerrar el presidente está haciendo lo que debió haber hecho en el 2012. Esa terminal de Cobigua la hubiera hecho él, ahora parece que se lo encargan. El presidente es una marioneta que le han metido por detrás la mano, como se le mete a las marionetas. USA, fea figura, Pedro. Guateusa, el estado 51 de la Unión, donde el embajador norteamericano le ha dicho exactamente lo que tiene que hacer. Y ese es su castigo. No lo estamos entendiendo. Ese es su castigo, la humillación. No va a ser el juicio, va a ser el único que se va a librar de un juicio. Su castigo va a ser la humillación. Punto número 1. Punto número 2. No solo porque la comparecencia es para anunciar la dimisión forcivoluntaria de su yerno, ¿te estás dando cuenta? De su yerno, porque solo quedaba ya que echar a su mujer, ya echó a la vice, solo quedaba que echar a su mujer, a la pobre doña Rosita, que no tiene nada que ver en esto, de su yerno. ¿Te parece poca humillación que un presidente de la República solo salió a decir eso? Me parece con un embajador detrás diciéndole lo que tiene que decir, y la promesa norteamericana es que nos van a traer polígrafos, no bolígrafos, sino polígrafos, y nos van a enseñar cómo recaudar. No es cierto, no hemos entendido. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hablado en este canal de Homeland Security. Los norteamericanos tienen 4 amenazas y creo que son por este orden. Quitando los migrantes, que es una amenaza, digamos, manejable. El terrorismo yihadista, el ciberterrorismo, el lavado de dinero y el crimen organizado. Y las 2 últimas van por las fronteras nuestras, que son absolutamente porosas, y me refiero a las marítimas, a las aéreas y las terrestres. Y lo último, que tampoco nos hemos dado cuenta porque se ha vendido, Estados Unidos lo está vendiendo diluido. Lo último que se ha vendido diluido, pero que el paquete está completo, es que se han echado a toda la estructura del Ministerio de Gobernación, a toda, que va desde el ministro hasta el director del sistema penitenciario, hasta el director de migración, de presidio, a toda la estructura. El viceministro de seguridad. A toda la estructura. A la cúpula policial. Sí. A toda la estructura se la han echado. Y eso es muy importante, porque no se han echado otras estructuras. Han cambiado otros ministros, pero no otras estructuras. La estructura de gobernación estaba podrida desde el primero hasta el último. Ha caído enterita. No han quedado ni uno solo, y eso es un mensaje muy importante que nos mandan. Yo voy a cerrar con esto, y refuerza un poco lo que decía Juan Luis. Si aceptamos esta intervención, que la estamos aceptando, tenemos que aceptar la del 54, aunque ninguno había nacido. Lo que no podemos es seguir con el doble discurso de nos interesa que nos ayuden los gringos cuando nos gusta, nos molesta que nos ayuden los gringos cuando no nos gusta. Entonces ahora estamos siendo tutelados y estamos felices por el tutelaje. Pero a mí me gustaría que todos los que hablan de la intervención gringa del 54 salieran a hablar si están a favor del tutelaje o no. Eso es un marco de discusión sobre el tema de la soberanía contenido en la Convención de Viena, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Pero en este caso nos gusta. Yo ahí sí quisiera acotar justamente en eso, en esta cuestión de la intervención. Sí quisiera llamar la atención sobre que esta discusión sobre el intervencionismo estatal viene justamente después de los atentados del 2011. Y en ese momento no se sabía exactamente cuándo sí, cuándo no, si era válida o no. Fue justamente Kofi Annan el que encarga que se llegara a un acuerdo en la materia de hacer un llamado a la comunidad internacional. Entonces, por iniciativa de Canadá, se reúne un grupo de países y de personas y entonces conforman lo que se llamó la Comisión de Intervención y Soberanía de los Estados. Una de las conclusiones del informe de esta comisión es que justamente el principal llamado a hacer respetar esa soberanía son los Estados nacionales. Es decir, el Estado Nacional como primer responsable de velar por la dignidad de sus ciudadanos y de velar también por el respeto a sus derechos. Por supuesto que el Estado que no se dé a respetar desde ese punto de vista, automáticamente ellos dicen, bueno, aquel Estado que incumpla con esa función va a permitir justamente la interferencia de otros países. Pero, a nivel internacional. Ellos son los Estados Unidos, porque Estados Unidos después de eso interviene en Irak sin el consentimiento de Naciones Unidas y donde él quiere. Entonces el intervencionismo se justifica bajo esa premisa, pero en el marco teórico nada más. Pero yo voy al punto de Carmen. Si el presidente Pérez Molina tuviera respaldo nacional y no estuviera sustentado estrictamente por el sector privado organizado,
por la Embajada de Estados Unidos. Y voy a decir, según la encuesta de Canal Antigua y Contrapoder, por un 51% de personas que, a pesar de que condenan y lo consideran tan corrupto como el que más en el tema de aduanas, todavía siguen pensando que no, que mejor que se quede porque es más complicado que él se vaya. Pero su situación es de tal debilidad, es decir, no tiene sustento propio, que entonces viene a Estados Unidos y le dice, mire papito, para que usted tenga sustento, me va a hacer esto, me va a hacer esto otro, me va a hacer esto otro, si quiere que nosotros le sigamos brindando apoyo. Yo no creo que uno tenga que aceptar la intervención del 54 o estar de acuerdo con la intervención del 2015. Pero lo que yo sí veo es que es una vergüenza para mi país. Claro. Y es una vergüenza para una sociedad que aspira a ser adulta en términos generales, que tenga que venir alguien a agarrarle la manita. Ese es el mensaje. El mensaje como sociedad que hemos hecho nosotros para que esto no ocurra. Ese es el gran mensaje. Porque señalamos a los políticos, pero esos políticos y todos los de atrás, llegan y todos los que vienen, llegan con nuestro voto. Y ese es el mensaje a debatir. ¿Por qué somos una sociedad tan permisiva o una sociedad tan particular que lo que hacemos es promover esto? Y aunque de boca afuera se promueve una cosa, en el ejercicio del voto se termina promoviendo otra. Fuimos permisivos para que nos pusieran al yerno a saquear al Estado, a la vicepresidenta a comandar con su secretario privado el saqueo de las aduanas, a los... Bueno, todos los que han caído, ¿no? ¿Para qué enumerarlos? Y ahora somos permisivos con esta llevadita de oreja más que de la mano para que enderecemos. Pero miremos dónde nos están enderezando, porque el discurso ha sido una lucha contra la corrupción, que no se debe permitir el saqueo de los recursos del Estado porque empobrece al país e impide su desarrollo. Sin embargo, como tú lo decías, donde estamos viendo la mayor cantidad de relevos es en la seguridad, y donde se ha permeado el crimen organizado, la corrupción ciertamente, pero sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado. Y es ahí donde hay una intención, es allí donde están ocurriendo las mayores presiones para el presidente. Pedro decía que el presidente, su mayor castigo es que lo están humillando. ¿Sí? El único que va a tener es ese, creo yo. Yo creo que el país estuvo suficientemente humillado estos 3 años y medio, viendo cómo le saqueaban a escondidas y nos justificaban de que la recaudación no alcanzaba y estaban robando. Yo creo que el presidente va rumbo a extinción de dominio de parte de su patrimonio, Pedro. En este momento yo no lo veo. No sé, yo veo una encuesta con un 94% de la gente pidiendo que Roxana Valdetti vaya a tribunales. Monzón lo que quieran, pero el presidente va a estar inmune por lo menos hasta que llegue la presidencia. Por lo menos de aquí hasta enero del 2016. Va a cambiar actuación o va a condicionar su actuación a su salvación o parte de ella. Yo solo quisiera cerrar este círculo muy rápidamente para decir, independientemente de este jalón de orejas de Estados Unidos, yo creo que esa zarandeada que nos está dando como país tiene que servir, y vuelvo a retomar el punto de inicio, para que ahora como guatemaltecos nos apropiemos del proceso de transformación que queremos hacer y nos hagamos respetar, que seamos justamente ese Estado digno que queremos ser, y que solamente de esa manera vamos a poder estar libres de cualquier tipo de intromisión. Yo ahí veo un punto positivo. Bueno, dejémonos llevar de la mano hacia algo que nos dé independencia, ¿no? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.